Qué precioso es este salmo, ¿cierto? No hay cristiano que no lo conozca. Ha acompañado a los cristianos a lo largo de toda su historia. También algunos dicen que ha sido demasiado manoseado y a veces diluido en su sentido. De este salmo, por ejemplo, como introducción, Spurgeon dijo lo siguiente: la posición de este salmo es digna de que se note. O sea, que este salmo esté ubicado ahí en el número 23, dice Spurgeon, es digno de que se note. Sigue al 22, que es de modo peculiar el salmo de la cruz. No hay verdes prados ni aguas tranquilas antes del salmo 22. Es solo después de que hemos leído, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, que llegamos a el Señor es mi pastor. Hemos de conocer por experiencia el valor de la sangre derramada y ver la espada desenvainada contra el pastor antes de que podamos conocer verdaderamente la dulzura de los cuidados del pastor. Se ha dicho que lo que es el ruiseñor entre los pájaros, lo es esta oda entre los salmos, porque ha sonado dulcemente en el oído de muchos afligidos en la noche de su llanto y les ha traído esperanza de una mañana de gozo. Me atreveré a compararlo también a una alondra que canta al remontarse y se remonta cantando hasta que se pierde de vista y aún entonces oímos sus gorjeos. Bueno, incomparable la poesía de Spurgeon. Así que como introducción, hermanos, este salmo precioso, maravilloso, es un salmo que trae aliento, trae fe, trae descanso a muchos corazones. Es un salmo digno de memorizarse junto con tantos otros y de repetírselo en la mente, sobre todo en momentos de crisis, en momentos de dificultad. Es un salmo que te va a ayudar a no dejarte vencer por el pecado, no dejarte vencer por la tentación. ¿Sabe usted que el pecado usualmente viene engañosamente, ¿no?, como solución a una frustración, a una necesidad que uno cree legítima, y el pecado se muestra como la salida legítima a esa necesidad, a esa insatisfacción, algo incompleto en tu vida. El pecado viene a ofrecerse para completar aquello que tú sientes incompleto. Entonces, cuando el pecado viene a ofrecerse como una solución fácil para una insatisfacción, tú debes recordar: Jehová es mi pastor, nada me faltará. No necesito robar, no necesito adulterar, no necesito ver pornografía, no necesito fornicar, no necesito mentir, no necesito buscar en el pecado la satisfacción de mi vida por lo que no estoy teniendo ahora y quisiera tener y que tal vez sea legítimo tener, pero que Dios no me lo está dando. No necesito buscar en el pecado. Entonces, cuando el alma viene, en el alma viene la tentación por una insatisfacción del alma, es bueno recordar: Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Si tengo insatisfacción, bueno, la voy a aguantar, nada me va a faltar. El Señor me va a satisfacer el alma en el momento de la crisis. Examinemos primero algunos versos de este salmo para arribar a la idea que ya les anuncié, y la repito, que no temer es una decisión, ¿ya? Una decisión moral. Y es importante que nuestro corazón sea gobernado. Usted sabe que la Escritura no solamente nos dice lo que debemos hacer y no debemos hacer, y nos muestra por sobre todo el camino de la gracia, también la Escritura educa el corazón. Usted encuentra en el Antiguo y el Nuevo Testamento toda una educación de las emociones. La Biblia no solamente dice lo que debes hacer, sino lo que debes sentir al hacerlo. Dice, por ejemplo, ama a tus hermanos entrañablemente. No dice ama fingiendo. Hace que los amas, cumple con el deber de amarlos. Sí, pero más allá de eso, que ese deber que es por fuera, en algún momento penetre adentro y de corazón salga, no por fuerza. No como los hijos, ¿cierto? Que uno le dice, cómase la verdura, y regañadientes se la comen, sino que con el tiempo le encuentre el buen gusto a aquellas comidas saludables, pero que no tienen buen sabor, ¿sí? Asimismo, en la vida de uno, hermanos. Veamos este salmo. Una primera cosa que quiero destacar. En este sermón hay tres apartados importantes en el que quiero encerrar todo el mensaje. Primero, encontramos la dulce metáfora del buen pastor. Jehová mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar.
junto a aguas de reposo me pastoreará. Como metáfora, David ha tomado la imagen del pastor, pero este lenguaje no es propio ni único de David. Que David utilice la metáfora del pastor es algo que tiene raigambre en todo el Antiguo Testamento. David no lo dice tomándose a sí mismo como ejemplo de buen pastor, o posiblemente en parte sí, él conocía su oficio, fue sacado de las ovejas, ¿no?, para ser el rey de Israel. Sin embargo, detrás de esta metáfora, más que la vida misma de David, está todo el Antiguo Testamento, está el lenguaje de la Torá, el lenguaje que usted ya encuentra en Génesis o en Deuteronomio o en el Antiguo Testamento y que después lo vamos a encontrar en los profetas. Dios como pastor de su pueblo no le viene solo como un conocimiento por su oficio, sino por la historia de Israel. Por ejemplo, en Génesis 48:15, voy a leerlo en la traducción de la Biblia de las Américas, porque en la Reina Valera esta parte no la traduce así. El Dios delante de quien anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que ha sido mi pastor toda mi vida hasta este día. En la Reina Valera no dice esto de mi pastor, en la Biblia de las Américas traduce. El Dios que ha sido mi pastor. Ya lo encuentra en Génesis. En Génesis 49:24, ahora leo en versión Reina Valera. Mas su arco se mantuvo poderoso y los brazos de sus manos se fortalecieron por las manos del fuerte de Jacob, por el nombre del pastor, la roca de Israel. El Salmo 80, versículo 1 dice, oh pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece. El Salmo 77, el último verso del Salmo dice, condujiste a tu pueblo como ovejas por mano de Moisés y de Aarón. Y el 78, también al final, dice, hizo salir a su pueblo como ovejas y los llevó por el desierto como un rebaño. La metáfora de Dios como un pastor que guía a su pueblo estaba en el corazón del salmista de mucho antes o por encima del hecho de que él haya sido un pastor. Ya está presente en la literatura hebrea, está presente en el Pentateuco, está presente en la Escritura. Es la imagen que proviene de Dios sacando su pueblo de Israel. Como un pastor los pastoreó por el desierto, los disciplinó con amor, los cuidó, fue su guía en el desierto, fue su sustento, los libró del peligro. De manera que cuando David escribió este salmo, ya su mente, su corazón estaba nutrido con ese conocimiento de la Escritura que revela el carácter de Dios en cuidar misericordiosamente a su pueblo. Y después, por ejemplo, lo encontramos en Isaías, ya posterior, ¿cierto?, al Salmo davídico. Dice Isaías 40:11, como pastor apacentará su rebaño. Aquí está anunciando ya el Evangelio, ¿no? En su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará. Pastoreará suavemente a las recién paridas. Así que la metáfora, amados hermanos, del buen pastor, que Cristo luego tomó para sí mismo y que en el Nuevo Testamento ha sido el concepto principal para nombrar a aquellos que luego serían los líderes en la iglesia o los ancianos, ¿no? El pastor, tiene raíz desde el principio de la historia de Israel, para darnos a entender la clase de gobierno a la que el Señor nos llama y nos somete, un gobierno de ternura y amor. Una segunda idea relevante de considerar. Vemos en este salmo una profunda confianza. Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Cómo puede él estar tan seguro que nada le va a faltar? Si él no conociese a Dios, si fuese un hombre incrédulo, decir nada me faltará sería pecado, sería presunción, sería lo que llama la Biblia jactancia del día de mañana. Porque ¿quién de nosotros puede saber lo que le depara el futuro? ¿Quién de nosotros puede saber si el día de mañana tendrá o no tendrá? Pero aquellos que tienen su vida enraizada en Dios sí pueden tener esa certeza. No sobre la base de la arrogancia ni el pensamiento positivo de los hombres, que es necio y no tiene fundamentos,
sino sobre la base del carácter de Dios. David puede decir, hablando en futuro, nada me faltará, porque su vida está enraizada en Dios. Es el fruto de un corazón humilde. Y esta confianza tiene implícito el contraste con el sentir de aquellos que no tienen al Señor por pastor de sus almas, quienes incluso, aun cuando gocen de muchos bienes terrenales, ¿cómo viven? Viven en la incertidumbre del futuro, viven en el miedo, viven complicados y estresados con el cuidado de sus riquezas o de su salud, y siempre dependiendo de las circunstancias y no de la promesa del Señor. Y es una vida muy triste, hermano, depender de las circunstancias, porque la circunstancia humana es cambiante y precaria. En cambio, aquel que humildemente, como David, humildemente se ha hecho rebaño del Señor, sabe que teniendo al Señor lo tiene todo. Como dice el Salmo 63, hay algo mejor que la vida, hermanos, y es la misericordia del Señor, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Y así te bendeciré en mi vida, dice el salmista también. Sabe aquel que teniendo al Señor lo tiene todo, aunque los bienes de este mundo escaseen. Aún lo poco será abundante y rica fuente de contentamiento para aquel que tiene su alma saciada en Jesús y su vida segura en Él. ¿No es esto lo que impactó, lo que impacta hasta el día de hoy en la vida de los apóstoles? Podemos ver todavía por la Escritura la vida de Pablo, la vida de Pedro, la vida de Juan, sujetos a precariedad, a pobreza, a persecuciones, y sin embargo rebosan de un gozo que nos podríamos hasta sentir avergonzados frente a ellos, que gozamos de tantas cosas nosotros hoy en día, aire acondicionado, autos, casas, calefacción, y ellos que no teniendo nada de eso, y que incluso se privaron de tener familia, esposa, ver crecer los hijos, llegaron a tener un gozo rebosante, un gozo inefable y glorioso. Así que todo aquel que tiene humildemente al Señor por su Dios y su pastor, puede decir, sin presunción alguna, sin que sea arrogancia, decir, nada me faltará. No por un pensamiento positivo pretencioso que tiene la gente, hay que pensar positivo. Cuando la gente viene con pensamiento positivo, yo ahí digo lo contrario, ahí soy aguafiesta. Digo, pero tú ¿cómo sabes que nada te va a faltar? ¿Por qué tú crees en mañana? ¿Tú sabes si mañana vas a estar vivo? Por ejemplo, yo soy profesor y a mis alumnos me encanta hablarles de estas cosas, a los adolescentes. Yo no sé si este verano voy a salir de vacaciones con mi familia. Yo no sé si esta Navidad voy a poder dar regalos y abrir regalos. Espero hacerlo, pero no lo sé. Yo les digo, hay una sola cosa 100% cierta, que moriré. Moriré. Hoy, mañana o en 30 o 40 años más, pero moriré. La única cosa de la cual podemos tener absoluta certeza. Y aquel que no conoce a Cristo solamente sabe que morirá y no lo quiere ver. Pero aquellos que conocemos a Cristo sabemos que moriremos y ahí tendremos nuestra mejor vida. No ahora, pero ahora podemos gozar ese adelanto. Entonces la única certeza es esa. Y tener... Pero si tú conoces al Señor y su misericordia, tú puedes decir, hermanos, nada me va a faltar, nada te va a faltar. ¿Ya? Tu vida no depende de la economía, de las crisis, no depende de eso. Depende absolutamente del Señor. Una tercera idea relevante que surge al ver este fruto de confianza en David: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Estar bajo el gobierno del Señor, hermanos, porque este lenguaje es fruto de estar bajo el gobierno de Dios. Es fruto de renunciar a ser un anarquista y ser alguien que se somete a autoridad y a la autoridad de Dios. ¿Usted sabe cuál es el lema del anarquismo? Sin Dios ni ley. Ese lema es antiguo. Usted lo puede ver escrito en grafitis y ese lema tiene más de 200 años. Es el lema del antiguo anarquismo. Sin Dios ni ley. Así vive el mundo hoy, así están nuestros jóvenes, así están los colegios, así están todas partes del mundo, sin Dios ni ley, ignorando que hay un Dios al cual darán cuenta. Pero aquellos que en humildad se han sometido al gobierno de Dios, encuentran que estar bajo el gobierno de Dios es un privilegio, no una tiranía, es un regalo, no es una dura esclavitud,
Los que tienen un corazón anárquico y aborrecen estar bajo el gobierno de otros, ignoran que están bajo el gobierno de Satanás, que están bajo el gobierno del mundo, porque finalmente dicen amén a lo que el mundo dice, amén, y están bajo el gobierno de sus propias pasiones destructivas, las cuales no pueden gobernar. Su orgullo les enceguece y no les permite ver y ser conscientes de su dura y estéril esclavitud. No estar bajo el gobierno de Dios es ser un esclavo. Hacerse esclavo de Jesucristo es ser libre. ¿No son bellas esas paradojas del Señor, esos oxímoron del Señor? Maravilloso. Creyendo ser libres en su anarquía, ignoran que también están bajo las manos de Dios. Los que ignoran a Dios están también bajo las manos de Dios y de su gobierno, y sus vidas serán para tropezadero, para juicio y caída. Al fin y al cabo, en nuestra iglesia estamos predicando de Mateo, estamos en el final, hemos hablado de Judas, y Judas entregando a Jesucristo, y finalmente Judas, creyendo ser libre, creyendo tomar una decisión correcta y oponerse al Señor, lo que hizo fue cumplir la voluntad soberana de Dios para su propia ruina. Entonces, los que viven en anarquía no pueden gozar, ignoran todo el placer, todo el gozo que Dios le da y todo este placer terrenal que se proveen a sí mismos por medios injustos, por medios ilícitos, les será en juicio en el día del juicio. Dios ha dado muchos placeres en la vida, ¿no? No solamente comemos para sustentarnos, el alimento es rico. El aire es agradable. Están los deleites del matrimonio para quienes están casados y los que no, espere pacientemente su turno. Pero el ser humano hace usurpación de esas cosas y toma lo que no debe tomar, y empiezan a disfrutar de los deleites del amor sin tener la certeza de si Dios ha aprobado esa relación, y caen en pecado, lo que se llama fornicación. Es increíble que un mismo acto en un contexto sea santo y puro y en otro contexto sea un pecado abominable, horrible, que inhabilita a una persona para entrar al reino de los cielos, porque los fornicarios no entrarán allí, salvo que la persona se arrepiente y cambie su forma de vivir, como evidencia de una salvación genuina. ¿Lo ve usted? Un regalo convertido en un ídolo, un regalo de Dios convertido en una inmoralidad y una indecencia. Pero en el Señor todo lo puedes gozar y disfrutar. Si te sometes al gobierno de Dios en paciencia, puedes disfrutar los bienes materiales. Si el Señor te permite incluso tener riqueza, la puedes disfrutar. Todo es para vuestro gozo. Y aun si las cosas escasean, puedes gozarte en esa escasez, fortaleciéndote en el poder de Cristo. Así que los que usurpan de las cosas que el Señor les ha regalado, no sometiéndose al gobierno divino, no saben que en el día del juicio todo ese deleite les será en juicio. En cambio, el conocimiento de Dios, por medio del Espíritu Santo, experimentar al Espíritu de Dios, produce en el creyente, hermanos, una maximización del placer. Yo no sé si usted está viviendo eso, pero si no lo está viviendo, se está perdiendo la delicia del Evangelio. Hermano, cuando conoces a Cristo, el aire es más aire, el agua es más agua, la luz es más luz, la música es más música. Si te gusta la música, incluso si conoces a Cristo, cualquier música te hace pensar en Cristo, no necesariamente una música cristiana, simplemente una melodía te hace pensar en la belleza, el orden del mundo creado, y eso lleva al Creador, ¿no? Todo es más maravilloso e intenso. A aquellos que tienen a Cristo, y es maravilloso, y esa es la experiencia solamente de quienes tienen al Señor, se pueden deleitar en Él para siempre. Es una lástima que el mundo no quiera venir a Cristo pensando que la vida de santidad es algo aburrido, una vida de reglas, siendo que, creyéndose libres, son esclavos. Una cuarta idea relevante que quiero destacar en esta parte. El verso 3 dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Es interesante que en este salmo se junta el deleite
con el sentido de vivir en justicia. Una persona reformada por Dios, cuyo corazón ha cambiado, ustedes saben, ¿cierto? La verdadera fe se evidencia por el fruto, ¿cierto? Lo hemos estudiado y lo repetimos hasta el cansancio, ¿no? Es el fruto. Y ese fruto se evidencia por un cambio interior en donde el ser depravado que estaba en mí empieza a disminuir su poder porque se instala una nueva naturaleza que empieza a disfrutar lo que antes no disfrutaba. Hay un cambio moral, en la calidad moral de la persona, y empieza a deleitarse con la justicia, a sentir placer con ella, sentir placer con lo correcto y aborrecer lo incorrecto, aunque una parte de mí, el viejo hombre, el pecado, quiere deleitarse en el pecado. Hay una naturaleza que empieza a gobernar y dominar. El deleite en hacer lo correcto, lo que agrada a Dios, lo cual implica tal vez muchas veces abstenerse, sufrir en la carne, pero que a la larga produce un fruto apacible de paz. Dos cosas también en esta parte. Primero, me guiará por sendas de justicia. Me guiará. Fíjese en el lenguaje que utiliza. Me guiará. Él es el pastor. Él me guiará. Yo soy la oveja que no sabe por dónde caminar. Él es el pastor que me va a guiar. Esto quiere decir que Dios hará que caminemos en la verdad. Tiene completa resonancia con lo que dice: Dios produce en vosotros así el querer como el hacer. Dios hará. El buen pastor guía a sus ovejas por caminos buenos que ellas pueden transitar y en el que encuentran alimento y agua. Eso es un buen pastor. Sabe por dónde llevar sus ovejas. No las va a llevar por un camino en el que las ovejas puedan perderse. De igual manera, Dios ha provisto para nosotros un camino de justicia que asegura nuestra supervivencia y nuestro deleite. Esta promesa de guiarnos por sendas de justicia ya está anunciada incluso en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Jeremías 31:33 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Esa es la manera como Dios nos guía por sendas de justicia. Nos cambia la naturaleza interior. Ezequiel 36, 24 al 27 dice: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Es el fruto del Evangelio. Así Él nos guía por sendas de justicia por amor de su nombre. Es algo que surge dentro de tu corazón. Si tú eres de Cristo, adentro tú vas a empezar a sentir la convicción de pecado. Vas a empezar a sentir un anhelo de una vida más elevada, justa, pura y limpia. Ser diferente, un cambio de carácter. Uno empieza a ver esa obra del Espíritu Santo en los hijos, en los hermanos, en las ovejas de la iglesia, cuando preguntan: ¿cómo puedo hacer para ser mejor cristiano, más servicial, más humilde? Entonces uno le va diciendo: bueno, lleva eso a oración, y empieza a ver ahí un germen, un anhelo, una vida diferente. Y son cosas que tú, varón, y tú, mujer, debes preguntarte, ¿no? ¿Cómo puedo ser un mejor hombre, una mejor mujer, un mejor marido para mi esposa, o una mejor esposa para el marido? Y los niños y jóvenes, pues, si han conocido a Cristo, deberían estar pensando: ¿cómo puedo ser un mejor hijo para mis padres y honrarlos de corazón? Y sacarse buenas notas en el colegio. Eso trae gloria al Señor y honra. Una vida de orden y disciplina que produce fruto. No usar el Evangelio para justificarse, hermanos, sino al contrario, una vida transformada. Una vida de orden, de esfuerzo, que fructifica. O donde hay un esfuerzo que produce un fruto. O si hay dificultades, buscar la solución a la dificultad. Buscarlo, hermano, en obediencia al Señor. El Señor hará que caminemos. Hay aquí un verso que a mí me encanta.
En Isaías 35:8 dice, cuando habla del Evangelio, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. Y esta parte, el que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. A mí me encanta porque me considero torpe e incapaz de vivir y ser consecuente con el Evangelio. Si yo pongo mi vida en una balanza o la historia de mi vida, no es una historia, y seguramente muchos de ustedes también, ¿cierto?, de una persona particularmente santa o que por sí mismo ame la santidad, sino por obra del Señor. Entonces me encanta saber que, aunque yo soy muy torpe para muchas cosas, no me voy a extraviar. Aunque mi discernimiento de lo que es justo tal vez no está todavía del todo desarrollado, y en este momento todavía tal vez albergo pecados que no me estoy dando cuenta en mis conductas cotidianas, en la relación con mis semejantes, con mi familia, confío que el Señor irá iluminando esas áreas, me irá haciendo sensible para darme cuenta la infinidad de cosas que todavía debo cambiar. Entonces, por muy torpe que sea, no se extraviará. Hermano, si tú te sientes torpe y tú dices, no sé, yo no voy a la iglesia o no quiero hacerme cristiano porque no creo capaz de llegar a la meta. Es que nadie puede llegar a la meta si Cristo no hace que llegue a la meta. No depende de nosotros, con independencia de nuestra responsabilidad moral que también tenemos. Y el Señor nos capacita para eso. Entonces, si tú te observas y te encuentras torpe, eso no es excusa. El Señor hará que andes, confía en Él y búscalo. ¿Cómo lo dice el Evangelio? Una cita más, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas son las veredas de justicia que el Señor nos da por amor de su nombre. Un segundo punto muy importante aquí, por amor de su nombre. Por amor de su nombre. Me imagino que esto les llevará a otros versículos si han leído la Biblia. Que Dios haga las cosas por amor de su propio nombre, por un lado, nos humilla en el sentido de que no lo hace sobre la base de nuestro mérito, no reunimos mérito en nosotros para que Dios, por amor a nuestro carácter, nos deba algo y nos bendiga. No hay en nosotros mérito, pero sobre todo es una consolación, porque es consolador saber que Dios me va a llevar a la meta, no por mi calidad moral ni por mi carácter, sino por su calidad moral y por su carácter. Es por amor de su nombre. Por ejemplo, Isaías 48, del 9 al 11, hablando del Evangelio proféticamente, dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira, y para alabanza mía la reprimiré, para no destruirte. He aquí te he purificado, y no como a plata. Te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, y mi honra no la daré a otro. Hermanos, aunque por un lado suena humillante, que Dios lo hace por su propio nombre, esa es la consolación y la garantía del éxito del Evangelio. Porque es por la gloria de su nombre que Dios hará que pecadores malvados y duros como nosotros lleguen a la meta y seamos las personas que el Señor ha planificado que seamos en Cristo Jesús para su gloria. Ezequiel también lo dice de una manera que también suena muy dura. Dice: y sabréis que yo soy Jehová cuando haga con vosotros por amor de mi nombre, no según vuestros caminos malos ni según vuestras perversas obras, oh casa de Israel, dice Jehová el Señor. Bendito Dios, que hace las cosas por amor de su nombre y no según mis malas obras. De lo contrario, jamás llegaría a la meta gloriosa que Él ha determinado. También dice: por tanto di a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Y santificaré mi grande nombre, profanado entre las naciones. Ezequiel 36. Hay personas que a veces entienden mal este versículo cuando dicen: no lo hago por vosotros, como si Dios estuviera diciendo, no porque no que no los ame a ustedes. No, está diciendo no sobre la base de su justicia, sino sobre la base de la justicia de Él, por su carácter. Hermanos, ¿hay algún propósito más grande que la gloria de Dios?
¿Hay algún propósito más grande que la honra del Dios vivo? No lo puede haber. Por tanto, Dios no puede proponerse otro propósito mayor sino su propia gloria. Y esa es la garantía de tu libertad. Y la garantía de tu salvación es que Dios lo haga por su propia gloria. ¿Cuál es el bien moral más elevado? El bien moral más elevado es exaltar la gloria de Dios. De eso depende todo lo demás. Si Dios es perfecto y justo, Dios debe estar con todas sus fuerzas enfocado en el máximo bien moral, que es su propia gloria. Que Dios viva para su propia gloria no significa que Él es un Dios egocéntrico, como dicen a veces los mundanos, ¿no? No, significa que es un Dios moral, porque está enfocado en el máximo bien, que es su gloria. Y enfocándose en su propia gloria, Dios nos ha invitado y nos ha llamado a ese deleite. Y en eso tenemos nuestra garantía. La garantía de nuestra salvación es la gloria y la honra de su propio nombre. Un segundo apartado. Cristo es revelado en la metáfora del pastor. Hemos leído delante ese fragmento maravilloso de Juan capítulo 10. Lo voy a releer. Como dice el Señor en versículo 7, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir el lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿Has oído tú la voz del buen pastor? ¿Has oído tú a Jesús? Recuerda que la Escritura dice, la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. No oír la palabra de Dios, por la palabra de Dios. Esto significa que tú, cuando escuchas la palabra, escuchas a Dios. Oyes a Dios. Estás un día allí sentado y te están predicando o enseñando y por la palabra escuchas a Dios hablándote adentro, en tu corazón, adentro tuyo, o algo que sobrepasa el entendimiento común. Es la voz del buen pastor, es oír a Jesús. ¿Has escuchado a Jesús? Busca a Jesús, escucha a Jesús, escucha a Jesús. La Escritura dice que Él cambia el corazón, pero también es nuestro deber abrir nuestro corazón, abrir nuestro oído, esforzarnos, nosotros buscarlo a Él. ¿Qué dice Santiago? Buscad al Señor, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago pone el énfasis en la decisión moral de la persona, en el ejercicio de la voluntad del creyente. Jesucristo ha revelado que Él es el pastor de Israel. Él es la roca revelada en el Antiguo Testamento en revelación progresiva y aquí plenamente Él es. Y Él está para nosotros, y Él está para nosotros hoy como buen pastor. Y Él como buen pastor puede serlo, hermanos, porque Él es el yo soy. El autoexistente tiene poder en sí mismo para salvarnos. Como dice el texto cuando continúa, nadie me quita mi vida, yo de mí mismo la pongo, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Cuando se reveló el Señor a Moisés en la zarza ardiente, ¿te acuerdas que la zarza no se consumía? No se consumía porque Dios no estaba usando la zarza como combustible para arder, porque Él no necesita consumir un combustible de este mundo para arder. Ardía con fuego propio. Él es el autoexistente, Él es el yo soy. Tiene vida en sí mismo. No se consume ni consumió la zarza.
ese fuego extraño que vio allí, bueno, fuego extraño, luz de otra cosa, ese fuego singular, ¿ya? Ese fuego singular que vio Moisés y dijo, voy a ver ese fuego porque la zarza no se consume, estaba simbolizando, representando allí su carácter, su autoexistencia, lo que después revelaría en su nombre. Yo soy. Tiene vida en sí mismo, abundante, para sacarte a ti de todo agujero de pecado, de todo sentimiento de soledad o insatisfacción y de todo miedo e incertidumbre, para que no vendas tu vida al pecado, ni tu alma al diablo, tropezando con lo que no debes, y esperes pacientemente la bendición del Señor. Y así arribo a la idea última, que es la central. Dice el texto, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y una conclusión maravillosa, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días. Bueno, aquí está lleno de simbolismo y de metáforas maravillosas. No voy a comentar todos los maravillosos detalles, sino aludir a algunos, tal vez en términos un tanto generales. Me imagino que tal vez ustedes ya conocen, la vara y el cayado son las herramientas que usa un pastor. Una vara es corta, tiene también como un látigo en un lado, y el cayado es un bastón largo con doblado arriba, con el que puede tomar a la oveja el pastor. Y con la vara ahuyenta a los lobos, a quienes quieren comerla, y las usa para dirigir la oveja. Entonces la oveja, al ver las herramientas del pastor, se siente segura. Su mente ya está acostumbrada a eso, ¿cierto? Se adiestra el animal y al verlo, la oveja se siente segura. Está tomando esa imagen para también hablarnos del gobierno providencial de Dios en nuestras vidas. El gobierno providencial de Dios. Nosotros, así como la oveja aprende a reconocer el cayado y la vara del pastor y eso le hace sentir confianza, nosotros debemos a lo largo de nuestra vida cristiana desarrollar discernimiento acerca de la obra de Dios en nuestra vida. Saber que Dios está haciendo algo. Nosotros somos también como las ovejas, asustadizos. A veces vienen los problemas y pensamos que Dios no está, que Dios se olvidó o que el poder de Dios no alcanza a cubrir esta parte. O incluso nos puede venir confusión y pensar que tal vez estamos bajo la ira y tal vez no somos salvos. Si fuera salvo, no tendría estas luchas con estos pecados y entramos a veces en tinieblas y en confusión. La Escritura dice, aunque ande en valle de sombra de muerte. Los puritanos decían que en el fondo este mundo es eso. Este mundo es un valle de sombra y de muerte. Porque aunque en este mundo, por la gracia de Dios, hay todavía mucha belleza, hay muchas cosas que disfrutar, no podemos negar que es un mundo marcado por el sufrimiento, el dolor y la muerte. Y toda vida humana se sumerge en valle de sombra y de muerte. Pero el cristiano ha de saber que cuando pase por ese valle de sombra de muerte, es Dios quien en su gobierno providencial lo está haciendo pasar para purificarlo. Y tú aprendes a reconocer la vara y el cayado del Señor cuando por la Escritura disciernes que si estás enfermo no es porque Dios te olvidó o necesariamente castigando. Sí puede haber una disciplina de amor, o no es porque te falte fe o falte poder de Dios, o tengas que irte a una iglesia de secta sanidad, sino que si Dios permite eso en tu vida, Él sigue teniendo el control y es para perfeccionarte. Dios no va a claudicar en el plan que se propuso para contigo, de perfeccionarte y hacerte como a su Hijo. Eres tú, somos nosotros los que nos desanimamos en el camino, nos cansamos y a veces quisiéramos salirnos y decir basta de tanta prueba. Pero Dios es Él el que está comprometido por amor de su nombre en hacer de su pueblo escogido personas santas, perfeccionadas conforme a la imagen de su Hijo. Y esa debe ser nuestra certeza. Entonces cuando nosotros nos sometemos a la palabra, escuchamos la predicación, vamos a los estudios, recibimos la consejería de los pastores y por nuestra cuenta oramos y leemos la Biblia y nos aplicamos a las disciplinas cristianas, podemos entrenarnos en discernir
Ah, este es el cayado y la vara de mi pastor que me está guardando y guiando. Estoy entendiendo que esta enfermedad dolorosa que me está quitando un placer, que ha destruido mis sueños y expectativas, son la mano amorosa del Señor guiándome para una mejor vida, más profunda y honda en el Espíritu, en el Señor. ¿Quién de ustedes no ha sufrido una rotura de sus expectativas? Hermano amado, nuestro maravilloso Padre es experto en destruir expectativas vanas, que para nosotros son incluso cosas que pensamos que son o que podrían ser de legítimo derecho, ¿no? Tener salud, un feliz matrimonio y todas estas cosas, pero que Dios puede permitir herirlas y que funcionen mal o cojeando. ¿No quedó cojo Jacob después de luchar con Dios? Y esa es la mano del Señor, guiándonos a una vida de perfección y hermosura en Él. Precisamente porque, hermanos, imagínate que Dios te satisficiere con todo lo que tú anhelas. Y en tu matrimonio todo anduviera bien siempre, y en tu salud, y en tus finanzas. Estarías tan saciado con este mundo que te olvidarías de Cristo. Y no habría nada de celestial en tu vida. La única forma, y lo sabemos por la Biblia, de arraigar nuestros corazones al cielo es desarraigándonos de la tierra, hiriéndonos en aquellas cosas que, siendo bendición de Dios, se convierten en ídolos en nuestros corazones. El Señor está en ello y lo aprendimos a discernir a través de la palabra. El Señor dice aquí que prepara una mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Este simbolismo de sentarse a comer con Dios, ya lo vemos en el tabernáculo. El sentarse a comer como símbolo de paz, de hermandad, de comunión y de restauración. El pueblo de Israel, cuando se les dio instrucciones, ¿qué tenían que hacer? Sentarse, sacrificar al animal, comer en la presencia de Jehová. ¿Qué hizo Jesucristo con sus discípulos? La última cena. La comida en intimidad representa esa reconciliación y esa unidad. Y Él prepara mesa. Y la mesa preparada delante de nosotros es Jesucristo, cuya carne hemos comido por la fe y cuya sangre bebemos por la fe. Y Él ha preparado una mesa de victoria, en la cual el pecado no nos vence y Satanás es derrotado y humillado delante de nosotros. No porque conseguimos todo lo que queremos, sino porque el Señor afirma nuestro carácter y nos hace decir, aunque no tengo lo que quería, tengo algo mejor. Por tanto, no te necesito a ti, Satanás, necesito a Cristo y Cristo no me dejará. El Señor nos da victoria, hermanos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Unges. Si traemos esto al idioma griego, surge la palabra Cristo. Cristo. Somos pequeños Cristos. Por burla llamaban a los cristianos así, no cristianos, pequeños Cristos, pero a los cristianos les gustó ese nombre. Porque en efecto, somos ungidos del Señor. El Señor nos ha cubierto con su gracia, con su espíritu. Nos unge nuestra cabeza con aceite y estamos rebosando porque Él es el ungido. ¿Recuerdan ustedes? No sé si han leído, a mí me encanta el primer libro de Samuel, cuando el Señor promete y dice, me suscitaré un sacerdote fiel que ande ungido delante de mí todos los días. Bueno, ese no es Samuel, ese es Jesús. Lo dice acerca de Samuel y Samuel fue un tipo de Jesús. Pero Jesús es ese sacerdote fiel, ungido delante del Señor todos los días, y en su nombre nosotros somos también ungidos, pequeños ungidos del Señor. Podemos tener en Él, por lo tanto, la certeza de nuestra salvación, de una vida victoriosa en la fe. En la conclusión, hermanos, Él sabe que la bendición no comenzará en el cielo, comienza aquí. La vida eterna se vive aquí y ahora. Vivimos aquí un adelanto y ese adelanto, hermanos, es suficiente para decir gozo inefable y glorioso. Pero no pienses que es una alegría sin tristeza. El gozo inefable y glorioso se produce en el horno ardiente. Se produce por medio de mucho dolor y tristeza. Y ese es el verdadero gozo del Señor. En medio del dolor de la vida, aquel que conoce a Cristo se goza en Él. Y vuelvo al versículo 4. No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Lo que me encanta de este versículo
es que él toma una decisión sobre su corazón. No voy a tener miedo. El salmista no está diciendo que no va a experimentar nada de miedo, porque el miedo, la incertidumbre nos asaltan de forma repentina, ¿sí? Asaltan de repente, viene. Pero lo que está diciendo es que él no se va a dejar gobernar por ese miedo. Ese miedo no va a ser el gobierno de su vida ni lo va a guiar a tomar decisiones erradas. No se va a dejar amedrentar por las pruebas, ni por Satanás, ni por el valle de sombra de muerte. No temeré. Y esta declaración, hermanos, es radical en un mundo en el que se enseña lo contrario. Hoy en día se hace un excesivo énfasis en las emociones. Y aunque es cierto, la Biblia valida las emociones. Si tú vas a los Salmos, tú encuentras en los Salmos todo el espectro emocional que un ser humano puede experimentar. Desde el máximo gozo hasta la máxima tristeza o de la máxima desolación. Soy como el búho de las soledades, soy como el pelícano del desierto, han leído el Salmo, hundido y de pronto elevado al más alto gozo. Sí, el Señor entiende nuestra condición, que somos polvo, y después de la caída tenemos un descontrol emocional, y somos asaltados por la vergüenza, por el miedo, y tenemos un descontrol emocional. Es consecuencia del pecado. Pero el Señor también, por medio de su Espíritu y palabra, nos enseña a gobernar nuestro corazón y nuestras emociones. Y en este Salmo nos está diciendo, no temeré. Él está tomando una decisión futura. Y al igual que el verso primero, nada me faltará. Si él no tuviera conocimiento del Señor, no estuviese enraizado en el carácter inmutable de Dios y sus promesas, sus palabras serían mera presunción, mera jactancia, sería soberbio y orgulloso, porque ¿cómo puedes decir que no vas a tener miedo? ¿Acaso conoces el mañana? ¿Acaso sabes que nunca vas a tener una enfermedad grave o un accidente? ¿O tu familia, acaso tú piensas que tu familia no va a sufrir nada nunca? Es presuntuoso, ¿no? Ni siquiera nosotros los cristianos, ¿cierto? Podemos saber qué va a pasar el día de mañana. Sin embargo, dice, tú estarás conmigo. Su fortaleza emocional, su decisión moral de gobernar su corazón, enraiza en el carácter de Dios, no en sí mismo, no en su propia fuerza, no en su autoestima, no en ninguna de estas cosas que este mundo hace de ellas un ídolo. Pero esto, hermanos, es una decisión moral, y tú como cristiano debes también tomar una decisión moral. Debes tomar la decisión de no dejarte gobernar por el miedo al punto de deshonrar al Señor. Sabe Dios que si te viene un problema, una enfermedad, vas a temer y te vas a angustiar. Pero ¿qué debes hacer cuando el temor y la angustia te asaltan? Debes correr a la palabra y correr al Señor para no ofenderlo a Él con ese miedo. Rehúsate a eso. Rehúsate a dejarte llevar por el miedo. Rehúsate a que el miedo te haga ofender el carácter de Dios como si se hubiese cortado el brazo de Dios para bendecir. ¿Acaso tu vida está escondida de los ojos de Dios? ¿Acaso Dios ya no es propicio para ti, como dice el salmista? ¿Han cesado para siempre sus piedades? ¿Ha escondido con ira sus piedades? ¿Ha dejado Dios de ser Dios? Por tanto, debemos cuidarnos de que nuestro miedo termine ofendiendo el carácter santo del Señor. Las promesas del Señor se basan en su carácter y poder. Él promete y cumple. Y cumple porque es recto en su palabra y al mismo tiempo tiene poder para cumplirlo. No como nosotros, que a veces prometemos cosas sin saber si las vamos a poder cumplir. O incluso muchas veces queremos cumplir algo que no podemos, porque carecemos del poder para hacerlo. A veces nos comprometemos en ignorancia a cosas que después no podemos cumplir, porque prometemos vanamente. No necesariamente por un carácter cambiante, pero sí hay circunstancias cambiantes. No tenemos un poder absoluto, pero Dios sí lo tiene. Y Dios puede afirmar tu corazón en ello. Debemos procurar que nuestros miedos naturales y angustias no ofendan a aquel que prometió guardarnos por siempre y que tiene todo poder para cumplir lo que ha prometido.
Nuestra tristeza y preocupación no nos deben llevar a la desesperación blasfema del que no conoce al Señor. ¿No dijo el Señor en el Sermón del Monte, ¿por qué os afanáis? No os afanéis, no os afanéis del día de mañana, no tengas miedo, nada faltará a los que temen al Señor. No os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer, qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento? Y en este texto que dice el Señor Jesucristo, los paganos se preocupan de eso. Los paganos tienen miedo de eso. Incluso, cuidado con no contaminar el precioso evangelio con el corazón pagano. Porque muchos cristianos o evangélicos hay que utilizan a Dios solamente como una fuente de alimento, una despensa. Y todas sus oraciones son, Señor, necesito esto, necesito aquello, necesito lo demás. Y si bien es cierto, debemos pedir a Dios, Señor, necesito trabajo, necesito salud, o esto o aquello, al mismo tiempo debemos saber esperar pacientemente y saber que Dios va a darnos todas esas cosas y a su debido tiempo las va a dar. Nada faltará a los que temen al Señor. No tratemos a Dios como los paganos tratan a sus ídolos. ¿Acaso la gente que va a San Sebastián, van a San Sebastián, a Yumbel, para decirle, oh San Sebastián, cambia mi carácter y mi corazón? No, van a pedirle porque el hijo quede en la universidad, el tata se sane y esas cosas, que no está mal pedir, pero que no es el corazón ni el punto principal de la vida de oración. ¿Para qué es la oración? Venga tu reino, Señor. Y el Señor se encargará de todo lo demás. De manera tal que el Salmo, hermanos, nos enseña, mostrándonos todo el hermoso carácter de Dios, su carácter de pastor, su poder imponderable, su ser, su vida en sí mismo sobreabundante, cómo nos lleva en aguas de reposo, en pastos delicados en el momento de la prueba, nos da también firmeza para tener certeza de que no nos podemos dejar vencer por el miedo. Pero ahora, hermano, apelo a tu responsabilidad moral. Siempre hago esto, porque yo sé que la Escritura dice, Dios produce el querer y el hacer por su buena voluntad, pero también te dice, arrepentíos y creed. Cree en la buena noticia. Cree en Jesucristo. Sigue creyendo en Él. Entrega tu vida a Él. Y no dejes que ninguno de tus afanes y miedos te aparten de adorar al Señor y pensar de Él como aquel que te ama y tiene cuidado de ti. No ofendamos a Dios atribuyéndole despropósito, como si Dios no tuviese cuidado de nuestra vida. No pensemos que Dios es insensible o descuidado. No interroguemos a Dios con tantos por qué, no son necesarios. Solamente di amén, Señor. A tu nombre sea la gloria. Señor, a tu nombre sea la gloria, nada más. Si tengo que vivir esto, amén. Si habré de pasar este dolor, contigo, Señor, amén. Dulce será el dolor. Hermanos, el Señor Jesucristo nos tiene reservada una morada y aquí mismo una vida de gloria y gozo que se ha de experimentar por medio del horno que arde. Demos gloria al Señor.